Primer grito post-COVID. Hay puente y el aeropuerto cerrado por el desfile. También Banamex se vende, pero no a cualquiera. Y la bandera de nuestro país, según el gobierno de Nayarit. Es viernes 16 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Listos, Javi, y trabajando en 16 porque para eso es el Expansión Daily. Maca, buen día. Exacto, ya ni pudimos salir a desfilar porque teníamos que venir a jalar y dar los pormenores de todo lo que pasó ayer con el grito. ¿Cómo te fue de fiesta de independencia? Pues bien, oye, ¿y qué tal los Tigres del Norte? No, pues, la verdad es que así no hay manera de que las cosas vayan mal, por lo menos una noche. Y es que tras 2 años sin una celebración presencial debido a la pandemia, ayer por fin hubo festejo patrio. En el Zócalo de la Ciudad de México, concierto de los Tigres del Norte y otros más en distintas alcaldías de la ciudad y obviamente también en distintos lugares del país, que incluyeron a figuras como Los Ángeles Azules, esto en Coyoacán, y a la Sonora Santanera en la Benito Juárez. O sea, fiesta sí hubo, Javi. Por toda la ciudad y también por todo el país. En la mayoría de las ciudades del país se programaron eventos. En muchas de ellas regresaron también las multitudes a las plazas centrales, a las plazas cívicas para el grito. Sin embargo, no en todas, Maca, hubo por lo menos en un lugar en Mazamitla, Jalisco, en donde por los recientes hechos violentos se cancelaron todos los festejos, según esto que para proteger a la población, pero es un recordatorio de que la inseguridad ahí está. Oye, y donde sí hubo festejo en grande, pues también fue en el Estado de México. Ahí en distintos municipios hubo concierto, pero la maldita vecindad estuvo en Ecatepec. Eso se puso bueno. Y Paquita, la del barrio, en Ciudad Neza, Javi. Creo que los del Estado de México también necesitaban que les dijeran algunas cosas, ¿no? Digo, viendo a quién se llevaron, ¿no? La maldita vecindad y a Paquita, la del barrio, a ver si no le salieron. ¿Me estás oyendo inútil? No te digo a ti, sino así dice Paquita. Pues sí, pero necesitaban que alguien se les pusiera irreverente a lo mejor a los del Estado de México. En general una fiesta muy tranquila, mucha alegría también por lo que te decía, que porque por primera vez en 2 años se regresó la gente a las calles para dar el grito y hoy es el desfile del 16 de septiembre, el desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México, pues que va a haber que verlo muy de cerca, ¿no, Maca? Sobre todo por ahora, ¿cuál es el papel o el lugar que le van a dar a la Guardia Nacional después de toda la polémica? Qué momento, ¿no? Tan anticlimático este desfile que siempre emociona en medio de pues todo este lío con la Guardia Nacional y todo lo que ha sucedido desde hace unas semanas. La realidad es que hay pocas cosas que emocionan tanto a los niños, Javi, como el desfile del 16 de septiembre. Sí, definitivamente, es la máxima vitrina que tienen las Fuerzas Armadas para presentarse en público, entonces pues vamos a ver cuál es el papel que le dan ahora a esta, pues digamos al nuevo equipo que tienen ahí en sus filas y cómo queda pues el balance, ¿no? Entre los distintos elementos de las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, ahora la Guardia Nacional. Seguramente vamos a ver muy feliz al presidente López Obrador. Regresaron los gritos que él necesitaba y lo que se quedó en el cajón, Maca, es ese pretendido discurso sobre la soberanía que había anunciado el presidente, pero después de que vino el secretario de Estado de Estados Unidos como que se le olvidó. Sí, ese mejor está guardadito. Oye, y pues otra cosa que sucede en 16 de septiembre, pues es lo que pasa en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque pues se suspenden operaciones de aterrizajes y despegues de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde para facilitar las maniobras aéreas militares de los festejos nacionales. La verdad es que aquí sí es una buena frieguita la que le ponen a los que intentan viajar y a las aerolíneas. Es normal, esto se hace todos los años. Lo que pasa es que no se había hecho, por ejemplo, en una situación en la que el aeropuerto de la Ciudad de México está tan saturado y con tantos problemas en su operación que luego para recuperarse a lo largo del día pues seguramente les va a traer dificultades. Y también hace rato que no se hacía cuando tocaba justo en puente, entonces mucha más gente que en años anteriores va a estar saliendo. Vamos a ver cómo le va al aeropuerto Benito Juárez.
Pero bueno, estábamos hablando de los militares, Maca, y no dejan de estar alejados de las noticias, porque una de las notas más importantes del día de ayer fue la detención de 3 elementos del ejército, incluyendo un general, por la detención de los estudiantes de Ayotzinapa a casi 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 3 militares fueron detenidos por estar presuntamente involucrados en los hechos del 26 de septiembre de 2014, entre ellos el hoy general José Rodríguez Pérez, que en ese entonces era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero. Pérez, quien presuntamente ordenó la muerte y desaparición de los estudiantes, esto según lo que explicó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas el 26 de agosto apenas. Esto durante la conferencia del presidente, Javi. Sí, y se están viniendo en cascada las noticias sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Habíamos visto lo de Murillo Karam, la detención, ayer hablábamos de la exoneración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero la detención de los militares sin duda es uno de los capítulos más importantes, particularmente la del general Rodríguez. El informe lo señala como el que ordenó la muerte y desaparición de los estudiantes, y lo que tendremos que ver muy de cerca pues es el papel del ejército en esto. Es decir, el arresto de un militar de este rango no pudo haber ocurrido sin el consentimiento del alto mando, del secretario de la Defensa y de los generales que están al frente de la Sedena. Seguramente seguiremos hablando de esto. Apenas ayer hablábamos pues de este juez que absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, del delito de desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que apelarán a la resolución, y eso ya se los habíamos dicho también oportunamente, como todo en el Daily, Javi. Así es, entonces este tema está dando mucho de qué hablar. Una persona, un elemento que falta en todo esto es el general Alejandro Saavedra, quien era el comandante de la zona militar, de donde estaba el batallón que comandaba José Rodríguez, o sea, era el superior del general José Rodríguez. Hoy es director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. También se señala su presunto involucramiento, pero al tener mayor rango, pues se ve más difícil su detención. José Rodríguez era coronel cuando Ayotzinapa, apenas un año después, en 2015, fue ascendido a general brigadier, ese ascenso que lo palomeó el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Entonces también pasa que entre todos los generales tienden a darse estas redes de protección. Yo sí me pregunto qué se pactó con el ejército para la entrega del general Rodríguez. Se negoció que después lo iban a soltar. O sea, un golpe de este calibre al ejército en un gobierno que consiente tanto a los militares no se da nada más porque sí. Y te voy a cambiar drásticamente de tema, Javi, y es que tener la lana para comprarlo no lo es todo. Citibanamex está poniendo condiciones para la venta del banco, aunque el precio de Banamex pues va a ser importantísimo para que Citigroup dé luz verde a su venta. No va a ser el único factor que consideren para que esa transacción pueda cerrarse a principios del 2023. Esto lo comentó Manuel Romo, director general de Grupo Financiero Citibanamex, durante el Inter MX Summit de expansión en su edición 2022. Ahí además aclaró que la sede en Estados Unidos evalúa si hace una oferta pública o venta directa. Ya teníamos rato que no tocábamos el tema de la venta de Banamex. Como decías el otro día a propósito de la de Twitter, pues no está tan interesante como esa, ¿no? O por lo menos dejó de ser interesante desde que Ricardo Salinas Pliego se salió de la contienda, porque sus payasadas eran como las de Elon Musk con Twitter. Pero sí son importantes los puntos a atender por parte de Romo, ¿no? O sea, el decir que Banamex no está pensando nada más en el precio, sino también qué pasa con el personal, la infraestructura o el patrimonio del banco. Oye, hay que explicar que esta operación, pues sí, se tiene que concretar los primeros meses del 2023 y es hasta 2024 cuando se va a entregar formalmente el banco al nuevo dueño, que lo único que sabemos es que Ricardo Salinas Pliego no va a ser, porque nuestro Elon Musk Mexa ya se echó para atrás. Sí, la contienda está ahorita, pues cómo había quedado principalmente con Banorte, ¿no? Que era uno de los interesados. Ya no supe si Santander todavía seguía ahí en la contienda, por lo menos entre los que habían tenido acceso al Data Room.
entre lo que dijo Romo, que lo importante pues era ver cómo va el próximo propietario, qué es lo que va a hacer, ¿no? Con todos los activos que tiene Banamex en México, ¿no? Obviamente con los miles de empleados que tiene, con la infraestructura que tiene, con el patrimonio, incluso con el acervo cultural, ¿no? Acuérdate que cuando se anunció la venta fue uno de los puntos más polémicos, ¿no? Que qué iba a pasar con la gran colección de arte que tiene Banamex. Entonces, creo que sí es importante que esté señalando que la venta no nada más depende del dinero. Dijo también Romo que la demanda que hay por parte de Oceanografía no está deteniendo el proceso, que sigue abierto y que no ha impedido que la venta del banco continúe, a pesar de que ya hay unas resoluciones de un juez que dicen que primero se le tiene que pagar a Oceanografía lo que se le debe antes de proceder con la venta. ¿Y quién irá a ser? Ya a finales de este año quizás sabremos quién es el nuevo dueño de Banamex. También hay que decir que durante su ponencia en esta mesa llamada Las 500 de expansión y su responsabilidad, pues Romo destacó que las inversiones en tecnología son clave para todos los negocios y en su caso, pues la pandemia y la digitalización les ayudó a que 88% de sus transacciones se hicieran de forma digital. Y eso sí pasó, se vieron obligados porque antes algo que le gustaba a los bancos era tener gente ahí y pues se vieron obligados a dar un paso grande y avanzar 10 años en tecnología, Javi. Pues sí, excepto cuando se te cae la app, ¿no? Sí, o se te olvidó el token. Entonces, digo, sí son importantes los pasos que han dado, pero a veces a mí me da la impresión de que todo ese proceso para facilitarte la vida te la termina complicando cuando resulta que las cosas no les funcionan, lo cual es bastante seguido. Pero bueno, cambiemos de tema. Mac, este es algo que habíamos platicado en ocasiones anteriores y hay una iniciativa de Morena en la Ciudad de México que creo que nos habla de lo extendido que estaba este problema de la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la capital presentó un punto de acuerdo para que en todos los módulos de atención ciudadana de los 66 diputados capitalinos se instalen mesas de recepción de denuncias contra casos de corrupción inmobiliaria. Creo que es una iniciativa bastante interesante. Y creo que la verdad, bastante interesante, pero bastante necesaria en la Ciudad de México. Lo que explica el legislador es que con esta medida pues busca acercar a las familias que hayan sido afectadas por casos de corrupción inmobiliaria, no solo en la alcaldía Benito Juárez, sino en toda la Ciudad de México. ¿Cuántos casos? Yo conozco muchos, desde cosas chiquitas hasta fraudes de verdad grandes que hacen que una familia entera pierda su patrimonio, Javi. Habíamos platicado de este llamado cártel que fue denunciado por el gobierno federal, como toda esta red de colusión y corrupción de varios exfuncionarios de la alcaldía de Benito Juárez. Va a ser interesante ver si los diputados del PAN ponen en sus módulos de atención ciudadana estas mesas receptoras de denuncia, porque los principales señalados como los causantes de esta corrupción fueron funcionarios de administraciones panistas de la Benito Juárez. Sí, ahí le va al PAN y queremos ver que hagan algo, ¿no? También pidió que en el sitio web del Congreso capitalino se habilite un micrositio para recibir denuncias, que la verdad es que eso hará que se reciban muchísimas más denuncias, porque cuánta gente se pierde en el proceso de tener que ir a un lugar para hacerlo, Javi. Sí, también porque te pueden dar algo de anonimato, ¿no? Hacer una denuncia mediante la web. La medida se tomó porque los vecinos de las demarcaciones han denunciado amenazas por parte del sector inmobiliario o de funcionarios públicos. Finalmente el punto de acuerdo fue aprobado por mayoría de votos de Morena, el Verde y el PT. Me llama la atención porque el PRI y el PAN no caminaron en esta iniciativa. ¿Será porque algunos de sus militantes han sido señalados también como participantes en la red de corrupción? Creo que la iniciativa sí habla de lo extendido que están las tranzas inmobiliarias en la Ciudad de México, pero también es una buena idea para otras ciudades del país. Sí, sí es una buena idea, la verdad, que se replique para otras ciudades, que caiga quien tenga que caer, quien lo haya hecho mal. Y sí, tienes razón, vía web, Javi, la denuncia, irónicamente, da menos web. Ah, qué bonito estuvo eso. Oye, mientras todo esto sucedía, Nayarit quería cambiar nuestra bandera esta semana. Parece falso, pero es real.
Y es que el Parque Juan Escutia, que está en Nayarit, fue adornado con la bandera de México y hasta ahí todo bien. Solo que la bandera no tenía sus colores originales. Suplantaron los colores verde y rojo por color guinda, pues diría similares a Morena, por no decir idénticos, Javier. Esto fue un gran descaro que hizo que alguien acabara pues con puente largo. No, creo que este es el tipo de cosas que resaltan cada vez más la hipocresía de los que toman el poder después de pasar años en la oposición. ¿Te acuerdas tanto que criticaban al PRI porque decían que secuestraba los colores de la bandera? Bueno, pues ahora vemos este tipo de excesos de gente que se engolosina con el poder o que de repente tienen una fuerte urgencia de lamerle las suelas a los jefes políticos. Sí, bueno, creció muchísimo esto. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, tuvo que salir y ofrecer disculpas a través de redes sociales y más tarde informaron que Mario Javier Figueroa Betancourt, que estaba como director general de imagen gubernamental, pues se llamaba, tuvo que presentar su renuncia y fue aceptada, obviamente. Raro, porque luego en esta 4T, hagan lo que hagan, se aferran al puesto o ahí los dejan. Lo que pasa es que la forma en que se viralizó esto y la indignación que fue creciendo en redes sociales, pues exhibió como lo que era, ¿no? Como un acto pues de autoritarismo, básicamente. O sea, el hecho de que tú puedas identificar a tu movimiento político con el mayor símbolo patrio, ¿no? Como si todos los demás no tuvieran derecho a eso. Ahora, sí, esto fue algo que en donde la responsabilidad es del gobierno del estado. Esto fue en la capital Tepic. El municipio yo creo que ni se habían enterado, aunque pues seguramente ahí este encargado de imagen gubernamental pues ha de haber pensado que como todos querían a Morena, pues entonces no iban a tener problema. No es inusual que haya banderas monocromáticas, banderas de un solo color con diferentes matices, pero digamos que esto ya era un abuso. Sí, ya del color de Morena, y todavía peor lo que dijeron, porque salieron con solo eran 10, tampoco eran tantas, ya ves que todos somos unos exagerados, Javi, pero es momento de que inauguremos el fin de semana, porque pues ya, como que ya queremos empezar a disfrutarlo. Es 16 de septiembre, día feriado, disfrutemos que nuestras ciudades puede que estén un poquito menos llenas que de costumbre. Me siento como esos astrónomos que de repente mandaban señales al espacio exterior a ver si alguien los estaba escuchando, ¿no? Por si alguien los está escuchando en este puente. Sí. Maca, que tengas un gran fin de semana. Que nos den un aviso, ¿no? Que nos manden un tweet, @maca_online en Twitter e Instagram, tú, @jagarzarramos. Así es, ahí es en donde estamos recibiendo señales de que hay vida en este puente. Por favor, díganos que no estamos solos en un 16 de septiembre. Que tengas un gran fin de semana, Javi. Te voy a extrañar muchísimo, pero el lunes estamos de regreso, tú y yo, en el Expansión Daily. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.